Hoy vamos a hablar acerca de lo que es un encuentro con Dios. Un encuentro con el Señor, un encuentro con Dios. La Biblia dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1, Saulo, respirando aún amenazas. Saulo, respirando aún amenazas. ¿Qué respiraba? ¿Quién lo respiraba? Saulo. Respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó, ¿qué cosa? Un resplandor de luz del cielo. Diga conmigo, lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Quién soy? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en tu ciudad, en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Volvemos a poner en escena. Saulo pide cartas para apresar cristianos, hombres y mujeres de Dios, apresarlos y asesinarlos simplemente por ser cristianos. Y dice que tomas esas cartas y yendo camino a Damasco, algo le sucede en el camino. Dice en el verso 3 que aconteció que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. La pregunta es, ¿qué fue lo que le sucedió a Saulo? Dice que él, yendo de camino a apresar cristianos, un resplandor le rodeó y una voz le habló del cielo diciendo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo preguntó quién eres, le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. La pregunta es, ¿cuál fue la experiencia que tuvo Saulo ese día? ¿Cuál fue el efecto de esa luz, de ese resplandor en su vida? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque la Biblia dice en el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que
llevándole por la mano, le metieron en Damasco ¿y qué pasó? Donde estuvo 3 días sin ver. ¿Cuántos días estuvo sin ver? 3. 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué significa eso? Que estuvo en ayuno. 3 días sin ver y en ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo ahora? Usted fíjese, el asesino de cristianos se encuentra con Jesús, queda ciego, queda en ayunas y ahora está orando. El enemigo de Dios, el que perseguía a Jesús, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que perseguía a Jesús ahora está orando a Jesús. ¿Qué fue lo que provocó ese tremendo cambio en la personalidad y en el comportamiento de Saulo? ¿Qué fue lo que cambió esa disposición? ¿Qué fue lo que transformó al perseguidor ahora en un devoto orador? ¿Qué fue? Un encuentro personal con Dios. Si usted quisiera saber qué fue lo que pasó esos 3 días que él estuvo ciego y en ayunas, ¿quiere saber usted qué pasó ese día? ¿Quiere o no quiere? Bueno, marque ahí Hechos de los Apóstoles 9 porque vamos a volver. Pero ahora vamos a 2 de Corintios. Y 2 de Corintios dice, capítulo 12, dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Diga conmigo: el día en que se le reveló el Señor. ¿Qué dijo Saulo cuando cayó al suelo? Señor, ¿qué quieres que haga? Y la palabra Señor significa amo, patrón, dueño. A Saulo no se le reveló el Cristo Salvador, el de la cruz. A Saulo se le reveló el Señor, el patrón, el dueño. Él entendió que Cristo muere en la cruz para ser el dueño, el patrón de su vida. Y esos 3 días que estuvo ciego y en ayunas, a él se le reveló ¿qué? El Señor. Él entendió que ya no vivía para él vivía para el Señor, para el patrón. Ya no vivía para hacer lo que él quería, sino para lo que el Señor quería. Ya no vivía para ir donde él quería, sino para donde el Señor quería que él fuese que vaya. Ya no vivía para hablar lo que él quería hablar, sino para hablar lo que el Señor le mandaba hablar. ¿Me está siguiendo? Y dice la Biblia que él dice: ahora vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Yo te voy a contar qué me pasó aquel día en Damasco cuando yo vi al Señor. Cuando mis ojos quedaron ciegos, pero mi espíritu vio al Señor. Cuando mis ojos quedaron ciegos, pero mi espíritu se reveló el Señor. La palabra revelación significa correr el telón, destapar la olla. Un día a Saulo en Damasco le destaparon la olla. Él pudo ver más allá de lo que los ojos ven. Pudo ver el mundo espiritual. Le corrieron el telón y pudo ver la escena. A Dios obrando. Y dice: conozco a un hombre en la unción.
Ya no es el Saulo perseguidor, sino el hombre que estaba dentro del resplandor de luz. El hombre que estaba ungido por Dios. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Diga conmigo, ni Pablo sabía lo que le había pasado. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Dónde anduvo Pablo esos 3 días? Y no estaba escuchando el CD de música del grupo Tercer Cielo. Estaba en el tercer cielo, donde realmente está la presencia de Dios, el trono de Dios. Y dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde anduvo Pablo? En el paraíso, donde oyó palabras inefables, esto es, inexplicables, que no les es dado al hombre expresar. ¿Qué le pasó esos 3 días que él estuvo ciego y en ayuna? Él estuvo en el tercer cielo y estuvo en el paraíso y estuvo escuchando a Dios directamente. El día que la unción se apoderó de él. El día que en Cristo, yo conozco un hombre en Cristo en la unción. Un hombre que estaba rodeado por un resplandor de luz. Un hombre que estaba bajo la presencia del Espíritu Santo. Que en un momento, yo no sé cómo explicarlo, no sé cómo es, pero yo sé que estaba acá, pero estaba allá. Yo sé que estaba acá, pero estaba en el cielo. Yo sé que estaba en la tierra, pero estaba en el paraíso. Yo sé que me agarraron de la mano, me metieron a una pieza, pero yo andaba charlando con Jesús, tomando mate con Moisés en el paraíso. Yo sé que alguien vino, me sentó, y yo sé que pasaban cosas en la tierra, pero a mí me estaban sucediendo cosas en el mundo espiritual que no lo puedo explicar con mi palabra. Hace 14 años yo estuve 3 días en el cielo, decía Pablo. Por eso mi vida fue transformada y dejé de ser Saulo, el asesino y perseguidor de cristianos, para convertirme en el apóstol Pablo, el que predica a Cristo en las naciones de la tierra. ¿Qué cambió su vida? Un encuentro verdadero, personal, real con Dios. ¿Y por qué tenemos tanta gente en las iglesias que hablan bien lo correcto? Hasta citan la Biblia en los lugares correctos, pero el evangelio no les funciona. Porque que usted tenga una Biblia bajo el brazo y haya ido a un seminario, eso no garantiza que usted haya tenido un encuentro con Dios. Lo que transforma tu vida es un encuentro literal con Dios. Lo que te convierte de asesino y perseguidor de la unción a un portador de la unción es un encuentro con Dios. Y eso no se puede explicar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la iglesia? Llenarnos de gente. Llenarnos de personas que dicen que aman a Dios, pero que nunca han tenido un encuentro con Dios. ¿Cuál es mi anhelo para con tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida? Que uno de estos días veas esa luz resplandeciente. Tu espíritu sea iluminado. Tus ojos físicos por un tiempo sean cegados para que tus ojos espirituales sean abiertos y puedas ver que son más los que están a tu favor que los que están en tu contra. Que pueda ver al Dios Todopoderoso, el cual te ha llamado y quiere que le sirvas.
En Hechos 9 la Biblia nos relata varios pasos que hizo Saulo bajo la dirección del Espíritu Santo que provocaron que su vida diera un giro de 180 grados. ¿Cuántos quieren que sus hijos cambien? Que conozcan a Dios. Que tengan un encuentro con Dios. ¿Cuántos quieren que su esposo cambie? Ora para que Dios les haga el encuentro y lo tire del caballo un día de estos. Ay, sí, pero yo hace como 20, tengo 20 años de cristiano. ¿Qué me calienta? Yo tengo un tarro que dice azúcar en la heladera. Usted puede tener 20 años calentando silla y no tener ni idea, no haberle visto ni la pluma a un ángel. Y puede haber una criatura en un culto de 5 años y haber visto los ángeles del Señor. ¿Qué es lo que cambia un inútil en un útil para Dios? Un encuentro personal con Él. ¿Qué es lo que transforma una vida? Un hombre dañino, asesino a alguien que es portador de vida. Un encuentro personal con Dios. Y la pregunta que yo debo de hacerte es, ¿quieres tener ese encuentro? Entonces es hora que comences a buscarlo, pero ciegamente. Y decirle, Señor, hasta que eso no pase, yo no puedo vivir en paz. Porque yo sé que mientras yo no me encuentre contigo, yo nunca voy a ser un cristiano estable, de pacto, de servicio. Yo nunca voy a ser un hombre, una mujer leal a la visión, porque yo voy a priorizar mi vida, mis gustos, mis planes, mis pensamientos, y Dios lo voy a tener al fondo del patio como si fuera un sirviente. Se te tiene que revelar el Señor si quieres servir a Dios. Se te tiene que revelar el Señor si quieres servir a Dios. ¿Quieres ser útil para Dios? Se te tiene que revelar el Señor. Hay gente que se ha leído todos los libros. Se ha tragado todas las enciclopedias. Han leído la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Porque si conocieran al Dios de la Biblia, no vivirían como viven. Si conocieran al Dios de la Biblia, no hablarían como hablan. Si conocieran al Dios de la Biblia, Dios lo usaría con poder. ¿Quiere que tu vida dé un cambio? Comenzá a buscar a Dios con desesperación. Que cuando cantes canciones como que estoy apasionado, estoy emocionado, estoy rabiosizado, estoy urgentizado por tu presencia, sea verdad y no sea lo que cambia a un inútil en alguien útil es un encuentro con Dios. Lo que transforma un asesino en un portador de vida es un encuentro con Dios. ¿Y sabe qué es lo que está careciendo hoy la iglesia? Hombres y mujeres que tengan un verdadero encuentro con Dios. Al púlpito sube el reverendo Horacio Mario Gastón de las Nieves Florencio Gatica, diplomado en teología y doctorado en divinidades, y un tipo que sabe todo, pero tiene un frío en el pecho, un muerto que Tony Cameron hace dormir. Acá viene el super evangelista reverendo, el hombre, el poderoso, el apóstol. ¿Viene un endemoniado? No, llévelo, nosotros acá no lo hacemos. Llévenselo a Gatica. Diga conmigo, un encuentro con Dios. ¿Cuándo
¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo? Cuando te encuentres con Dios. Cuando te encuentres con el Señor. Cuando el Señor de primera mano te hable y te diga qué tenés que hacer. Y salgas obedeciendo aunque no te guste. Toca lo que está a tu lado, decirle, hace mucho que no vas para el cielo, para el paraíso, una vueltita. No para la ruta, para arriba. Saulo. En Saulo vemos el ejemplo de un hombre que tuvo una experiencia totalmente fuera del orden común, fuera del orden que la gente normal tiene. Uno de los primeros manuales que le damos a la gente para leer se llama Mi conexión con Dios. Y eso no es para que usted cambie. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y el Gloria por Él conectado. Antes usted decía, Dios te sabe, buenísimo, gracias al Señor contigo, bendito tu eres de todas las mujeres, bendito. Ahora, conectado Dios te bendiga, conectado Dios te bendiga, conectado Dios, conectado Dios, conectado Dios, conectado Dios, porque no conectado Dios, conectado Dios, conectado Dios, ¡conéctate! ¡Búscalo! No es que búscalo. Porque eso va a cambiar tu vida. Eso va a transformar tu vida. Cuando los ojos estos quedan ciegos y se te abren los espirituales y podés ver que vos sos el mismo negro pelado de siempre, pero que en Dios sos un instrumento poderoso para transformar vidas. Saulo tiene un encuentro con Dios. Saulo fue un hombre que cambió la historia de la iglesia. ¿Sabes quiénes van a cambiar la historia de esta iglesia? Una generación de hombres y de mujeres que se hayan encontrado en serio con Dios. ¿Sabes quiénes van a llevar el evangelio y esta visión como oraba la pastora Dudy a las naciones? Hombres y mujeres transformados que tengan una experiencia con Dios, que conozcan de primera mano al Dios que sirven. No por información, sino porque lo vieron, lo escucharon. Cuando el apóstol Pablo nos enseña de la Santa Cena, dice, porque yo recibí del Señor que el día que Él fue entregado, Él no dice, Pedro me enseñó, Juan me enseñó, ni siquiera Pablo fue contemporáneo de Jesús. Cuando Pablo fue al cielo, Jesús le dijo, mira Pablo, la Santa Cena se trata de esto. Siento que tengo que estar más tranquilo. No tomé la pastilla de las 18, por eso estoy así. Saulo cambió la historia de la iglesia. El hombre que menos se pensaría que Dios iba a levantar para llevar el evangelio y transformar las naciones, era ahora el instrumento de Dios. Dios podría haber levantado a los 11 apóstoles que caminaron con Él. Dios podría haber levantado a algunos de los 8,000 discípulos que ganó Pedro con sus predicaciones. Pero Dios vio al más subversivo, al más apasionado, al más convencido, al más testarudo como un candidato para su reino. Cuando Dios lo miraba a Saulo asesinar cristianos, Él decía, ¿cómo me gustaría que este asesine demonios así para mí? Pero hay gente que está en la iglesia y son buenos y no saben para qué son buenos. Porque oran por los enemigos para que les vaya bien. No les reprenden al diablo para que no se enoje.
¿Quieres recibir una palabra que realmente es reveladora? Saulo fue bautizado con el Espíritu Santo y después fue bautizado en agua. Porque si el bautismo es en agua, es un acto de fe, donde vos decidís vivir toda la vida para Dios, ¿cómo vos vas a decidir vivir para Dios si no estás lleno del Espíritu Santo? Estás venciendo a Dios. Está en mala onda acá, me voy para este lado. ¿Cómo te vas a meter el agua y decir, ¿hasta cuándo piensas seguir al Señor? Hasta que me muera. Y si todavía no te moriste, si el Espíritu Santo no llenó tu vida, sos pura carne. Saulo fue bautizado por el Espíritu Santo antes en las aguas. Este hombre, aunque no caminó personalmente con Jesús, fue el autor de la mayor cantidad de los libros del Nuevo Testamento. Tuvo unas experiencias con otros discípulos, tuvo experiencias con Dios que otros discípulos jamás tuvieron. Por eso fue el hombre más importante. Lo que te hace grande, lo que te hace poderoso, lo que te hace un instrumento de cambio es cuánto te has encontrado con Dios, cuánto Dios ha tocado tu vida, qué experiencias has tenido con Él, cuánto Él te salió al encuentro. Lo que a usted le hace falta no es leer 20 libros más para dejar. Hay gente que sabe la Biblia, pero son una bola de carne caminando por la calle, haciendo cosas que no tienen que hacer, humillando el Evangelio, avergonzando a Dios y la cruz, porque no han tenido un encuentro con Dios. No conocen al Señor, no se les ha revelado Cristo. Y te voy a decir algo esta noche que Dios hablaba a mi espíritu. Dios planeó un encuentro con alguien que no lo estaba buscando. Porque en la iglesia todos lo buscaban. Saulo no lo estaba buscando el Señor. Y que a mí me cuesta, mejor. Y yo, me cuesta, mi hermana, pastor, mejor. Porque un día de esto caía al suelo, queda ciego y queda arañando el suelo. Pero tu vida va a cambiar para siempre. Vas a ser alguien útil para Dios. Hay gente que no le ha buscado. Pero esto fue lo que me dijo el Señor. Hay gente que no me está buscando, pero yo le voy a salir al encuentro en estos días. Y lo más seguro es que usted no le ha estado buscando al Señor. Usted está metido en sus cosas, sus problemas familiares, la plata, el novio, la novia, el marido, la mujer, el callo, el juanete, la columna, los divertículos, los diversiculos. El espolón, el callo, el juanete. Todo menos Dios. Decirle de tu lado, ya te vas a caer del caballo. Así. Seguí así. Pero va a llegar un punto en tu camino en que te vas a tener que rendir a Dios. Vas a tener que rendirte completamente a Él. Y quizás como Pablo ya tenés tu vida planificada. Tenés todo redondito y todo acomodadito. Y ya pensás todo lo que vas a hacer. Cómo se va a llamar el kiosco que vas a abrir. De qué color va a ser la ventana. Y dónde van a ir los chupetines y dónde van a ir las gaseosas. Pero Dios va a hacer como se le cante las ganas con vos. Dios va a romper tus planes. Dios va a salir a tu encuentro. Aunque tengas tu vida planificada, prepárate.
porque tu vida va a ser marcada para siempre y nunca más serás la persona que sos hasta el día de hoy cuando Dios te salga al encuentro. ¿Sabe qué le estoy pidiendo yo a Dios? Que no quede uno en esta iglesia sin que se encuentre con Dios. Que tengamos un Damasco masivo esta semana. Que queden todos patas para arriba. Y es más, los que van a Villa Elena, de Villa Elena se tomen el primer avión a las naciones, ni vengan para acá de vuelta. Vamos a llenar el mundo con la palabra. Una bola de carne. Muchos de nosotros tenemos la experiencia de encontrar lo que no hemos buscado. Pero ha sido la experiencia más grande de la vida. Yo a Dios no lo encontré, no lo busqué. Él me buscó a mí. Yo no lo amé, Él me amó primero. Él me salió al camino. Él tocó mi vida. Él cambió la historia de mis días. Él ha escrito la historia de los días que me quedan. Él es mi Señor, el dueño de mi vida. El patrón de este negro se llama Jesucristo. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Pablo tenía todo planificado, todo en orden. Y tuvo un cambio radical. Y llegó a lugares donde él ni siquiera pensaba poder estar. Pero la gloria de Dios cambió todos los planes de su vida. Cuelguen los teléfonos. Que se desubicó, no llame más. Dios cambió todos los planes. Dios va a hacer con tu vida cosas que jamás pensaste. Vas a tener una experiencia con aquel que tiene la autoridad de cambiar todas las cosas. El único que tiene autoridad de cambiar todas las cosas es Jesucristo, el Hijo de Dios. Adora al Señor. La mano de Dios se va a mover a favor tuyo. Aunque tenga miles de planes en tu vida, prepárate para el cambio más radical que jamás has pensado. Aunque pienses que hoy estás en el mejor momento de tu vida, lo más triste es vivir una vida siempre igual. Lo mejor no ha llegado. Lo mejor no ha llegado. Lo mejor no ha sucedido. Prepárate para tener experiencia con el Señor como nunca antes tuviste. Dios te dará ideas nuevas. Como a Saulo, Dios te posicionará en un lugar que jamás pensaste estar, con gente que jamás te rodeó en la vida. Y no necesariamente va a ser fácil, pero vivirás en plenitud del propósito. No es fácil servir y vivir para Dios. No es fácil. Pero si te encuentras con Dios y dejas que Él haga los cambios en tu vida, yo te puedo asegurar que tu nombre quedará escrito en los libros de la historia de tu ciudad y de tu tierra. No vas a ser el hombre que hizo lo mismo que los otros. Serás aquel que se desafió a ir más allá, y más allá, y más allá, y más allá, y más allá. ¿Y era más inteligente? No. ¿Era más poderoso? No. ¿Cuál era su fuerte? Tuvo un encuentro personal con aquel que tiene el poder para cambiar todas las cosas. Un encuentro personal con Dios. Lo que usted necesita es encontrarse con Él.
Cierra tus ojos, levanta tus manos, levántame la música, por favor, te lo pido. Ya ha pasado gente por esta tierra que ha hecho lo mismo que vos y que yo. Alguien me dijo una vez, en el génesis de esta visión, nuestra historia quedará registrada en los libros. Amén. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que salir del conformismo. Ya gente con letra ha habido, la hay y la habrá. Pero gente de Dios, gente del Espíritu, gente que se encontró con Dios, gente que su vida fue transformada, gente que tuvo un encuentro con el Señor y que a partir de ese encuentro dijo: yo voy a vivir para vos, Señor, porque para mí vivir es Cristo y si no morirme es ganancia. Yo sin Dios soy un inútil, no quiero vivir un día más de mi vida. A ver qué fácil va a ser predicar un mensaje. Todos lo van a entender. Porque cuando vos tocaste la presencia de Dios, ya no depende de tu cerebro, es tu espíritu el que recibe todo y lo entiende todo. No va a hacer falta estar predicando 1 hora, 20 minutos y la palabra va a estar clara. Dios va a tratar con nosotros. 2 oraciones, los enfermos van a ser sanos. 1 oración de autoridad, los endemoniados van a ser libres. ¿Qué es lo que cambió? Que cambiamos lo superficial por lo verdadero, que es lo interno. Un encuentro personal con Dios. Yo soy, como hombre, consciente de todas mis flaquezas y mis limitaciones. Pero ¿sabe qué? Yo conozco a Dios. Yo conozco su espíritu. Yo conozco su presencia. Y con los años me he dado cuenta que es todo lo que yo necesito para servirle. Es todo lo que yo necesito para ser útil. Vamos a decir: Señor, yo quiero tener mi Damasco. Salime al encuentro, Señor. Salime al encuentro. Muchos necesitan ser tirados del caballo del orgullo, del caballo de la soberbia. Muchos necesitan ser bajados por Dios del caballo del orgullo, la soberbia, de la carne, y tener ese encuentro con Dios. Aquel asesino luego decía: hijitos, hijitos. ¿Qué cambió? Su corazón. ¿Por qué cambió su corazón? Porque tuvo un encuentro con Dios. Vamos, levanta una oración. Decía: papá, yo necesito. Te necesito, Señor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea vos, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. ¿A quién Dios usaba en la iglesia primitiva? Aún para que los ciegos recibiesen la vista. A los discípulos. Pero no eran cualquier tipo de discípulos. Eran discípulos que se habían encontrado con Dios. No era el hermano que estaba en el plan Felipe, que porque se estudió el manual y ahora te hace rezar. Sino era alguien que conocía a Dios, al Dios del manual. Sabía con quién tenías que hablar y cómo tenías que hablar con ese Dios. Dios le dijo a un discípulo, Ananías, la única vez que sale en la Biblia Ananías es ahí. No hay más. Nadie cuenta más de Ananías. ¿Quién era Saulo? Saulo era el Bin Laden de aquellos tiempos. El terrorista, el asesino. Y Dios tomó un discípulo de la iglesia, ni siquiera Dios despertó un apóstol para ir a orar por Saulo. Tomó un discípulo y le dijo, hijo, vaya a orar por Bin Laden, que ahora va a ir a la iglesia el domingo. ¿Y qué hizo Ananías? Se levantó y fue. ¿Y qué dice la Biblia? Que le puso la mano. Entonces, verso 13. Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Yo sé que es asesino. No vaya a ser que reciba la vista y me mate. Señor, te amo, te obedezco, pero no soy gil. ¿Cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo, vaya, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, poniendo sobre las manos, yo calculo que con una pata abierta, dejó la puerta abierta así, y con otra mano lo oraba así, por las dudas que se despierta. Señor, que se despierte Juanito, que reciba la vista y que me diga, hola hermanito. Hacía, no, que no vea, más vale que no. Y le puso la mano ahí está. Entró, poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, lo dijo por fe, para quedar bien, para entrar en buena onda. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese es Pastora Susana, esa es la evangelización de la iglesia apostólica. Cuando Dios nos envía al perdido. Cuando Dios te dice, Emanuel, levántate. Mañana anda a la casa de ese que yo te dije. En esa casa vas a entrar y vas a decir, Jesús me envió a esta casa para que ore por vos. Y cuando te ponga las manos encima, se te van a revolver los ojos para atrás. Vas a escribir, mi mamá me ama, con las patas en el aire. Y cuando te levantes vas a decir, Señor Jesús, ¿qué quiere que haga? Amén. Invita a un amigo, y todo pura carne. Diga conmigo, evangelismo por revelación. Cuando Dios te dice, la casa de ese anda, a ese desgraciado anda orando. Porque desgraciado es, pero va a ser un instrumento en mi mano. Es inservible, yo lo voy a usar para la gloria de mi nombre. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Diga conmigo, primero fue lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, fue lleno del Espíritu Santo. Luego fue bautizado. ¿Qué dice? Que Ananías lo llevó a la iglesia para bautizarlo. No había tiempo, negro, estaban en persecución.
Yo calculo que el primer charco de agua lo agarró, lo bautizó tipo churrasco, vuelta y vuelta. Listo, ya está bautizado Pablo, dale para adelante. Viste que acá en el Río Quinto no podés bautizar porque está acá el agua. Tenés que ser bautismo milanesa, así. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hacía inmediatamente? Cuando una persona, ¿sabe qué es lo que necesita una persona para recibir este micrófono y ser un instrumento de Dios para hablarle al corazón de la gente? Haber tenido un encuentro con Dios. Saulo ni siquiera había estudiado el curso bíblico de iniciación ni el curso de bautismo. Hacía un día, horas que se había convertido y ya estaba en el púlpito predicando de Cristo, de la unción. Porque la unción, él había sido parido desde la unción. Levante su mano, adore a Dios. Vamos a terminar acá nomás. El verso 21 dice que todos los que le oían estaban atónitos y decían, che, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarnos presos. Pablo predicaba en la iglesia y ahí estaban las viudas de todos los tipos que él había matado. Ahí estaban las madres de los hijos que habían sido asesinados. Él. Así que las pobres viudas tenían que escuchar el asesino de su marido que ahora decía que estaba convertido. Mira cuando el cobrador de impuestos se convierte. El cartero de la tarjeta naranja. Y venga acá a predicar, vos tenés que escucharlo. Y verso 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el ungido. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole por una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo. ¿Será verdad que se habrá convertido el loco este? ¿Será mentira? ¿Y si se hace el cristiano para matarnos a todos juntos? ¿Será verdad o no será verdad? Tenía más revelación Ananías que los propios apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. ¡Ay, Saulo! ¿Por qué tu vida cambió? Mira, yo lo único que sé es que un día yo me levanté con ganas de matar cristianos. Y mientras yo iba en el camino, una luz me rodeó y quedé ciego. Y de repente no sé si era un sueño, si yo estaba acá o estaba allá. Yo estaba en el cielo con Dios. Y estaba hablando con Jesús. Y Jesús me dijo cosas que yo tengo que decir. Por eso yo predico el Evangelio. Yo no predico el Evangelio porque un hombre me autorizó. Predico el Evangelio porque tuve un encuentro con Dios. Tuve un encuentro con el Señor. Levante su mano. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo los apóstoles, le contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco le había hablado valerosamente. Y estaban con ellos en Jerusalén, entraba, salía y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús, y disputaba a los griegos que procuraban matarle. Levante su mano. Entonces las iglesias, verso 31, tenían paz
¿Cuándo llega la paz a la iglesia? Cuando los miembros tienen un encuentro con Dios. Cuando viven la vida del Espíritu y no andan una manga de carnales peleándose uno con otros. Y las iglesias tenían paz. Por toda Judea, Galilea, Samaria, la iglesia era edificada. ¿Por qué? Porque habían tenido un encuentro con Dios. Y la iglesia andaban en el temor del Señor. Claro, ¿cómo vas a tener temor a un Dios que no conoces? Si a Dios lo obedeces porque, sí, porque me contaron que la Biblia dice en una parte que esto no hay que hacerlo. Pero una cosa es que yo no lo hago porque me contaron que dice que no hay que hacerlo. Y otra cosa es cuando yo estuve con mi Señor. Cuando yo estuve con Él. Y Él me lo dijo. Él me lo mostró. Y las iglesias se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Póngase de pie. Para que esta iglesia esté en paz, para que esta iglesia sea edificada, para que esta iglesia ande en el temor del Señor, para que esta iglesia sea acrecentada y fortalecida por el Espíritu Santo, es necesario que vos tengas un encuentro personal con el Señor. Cierra tus ojos. Levanta tus manos.